La ilustración que Pablo ve aquí es una ilustración de la gloria de la ley. Regresemos a nuestro texto y veremos eso. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, el antiguo pacto, la ley, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Deténgase ahí. Ahí está el punto. Cuando Moisés descendió del monte, en donde él se había reunido con Dios y recibió la ley, él llevaba en su rostro el brillo mismo de Dios, la gloria misma de Dios, la Shekinah. Lo más cercano que usted encuentra en las Escrituras, como paralelo a esto, sería en Mateo 17. ¿Se acuerda cuando el Señor fue transfigurado? Nada más que cuando el Señor fue transfigurado y estaba brillando tanto, él asustó a la gente que estuvo ahí. ¿Se acuerda que los discípulos que estuvieron ahí se cayeron como muertos, desmayados? La diferencia fue que el Señor Jesús hizo a un lado su carne y la gloria vino desde adentro. En el caso de Moisés, la gloria fue reflejada por fuera. Moisés era como la luna en ese sentido, él reflejó la gloria. Pero notaré en el versículo 7 que la ley vino con gloria. La gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés cuando él entregó la ley. Lo que él está diciendo es, la ley es gloriosa, refleja a Dios. Como puede ver, el apóstol Pablo había sido acusado por los judaizantes y el grupo de la circuncisión de estar en contra de la ley, de hablar en contra de la ley, de denigrar la ley, de depreciar la ley, de ignorar la ley, de descartar la ley o rebajar la ley. Él nunca hizo eso. Él reconoció que la ley, el antiguo pacto, vino en gloria, vino con gloria. Cuando Dios dio la ley, Moisés descendió llevándola, fue con gloria, de hecho, tanta gloria que los hijos de Israel no podían ver fijamente el rostro de Moisés debido a la gloria en su rostro. Él estaba brillando con tanto brillo y la Shekinah era tan grande que no podían verlo fijamente. Ese verbo significa fijamente o quedarse viendo. Ahora, usted puede salir en un día como hoy, en un día cálido, cuando el sol está brillando y usted sabe que está ahí, puede sentirlo y su brillo es muy claro para usted, y alguien viene a su casa esta tarde y dice, quiero tomar tu foto, se queda ahí de pie y usted cierra un poco los ojos y entiende todo eso. Sin embargo, no está viendo el sol, porque si usted ve el sol, usted no ve. Entonces usted ve a su alrededor, hacia abajo, al lado, pero usted siente ese resplandor. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. No podían mirar fijamente el rostro de Moisés, y este es Moisés. Conocían a este hombre. Nunca antes se había visto así. Algo muy glorioso había pasado. Algo muy trascendente había pasado. Esto es, la ley se dio en la presencia de Dios. La gloria era tan brillante, brillaba tanto, era tan grande, que era como si estuvieran viendo el sol. No podían ni siquiera ver su rostro. Esa es la razón por la que, cuando él dejaba de hablar las palabras del Señor y simplemente quería tener algo de comunión normal con la gente, él se colocaba un velo sobre su rostro, porque de otra manera él los habría enceguecido. El punto de Pablo es que la ley vino con gloria de Dios, y esa gloria fue aparente a todo mundo que vio a Moisés descendiendo del monte y a toda persona que lee el registro. El ministerio de muerte fue glorioso porque reflejaba la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios, la gloria de Dios, pero aunque tuvo gloria, tuvo una gloria limitada porque fue de Dios, sí, pero mataba. Vino de Dios, por favor note el versículo 9, como un ministerio de condenación, no como un ministerio de salvación. Fue un matón, un homicida. Fue diseñado para traer a los pecadores al conocimiento de su pecado. Fue un tutor para llevarnos a Cristo. Fue esclavitud que nos encerró. Gálatas 3, Pablo dice eso. El antiguo pacto, con sus leyes civiles, morales y ceremoniales, solo podía mandar, solo podía ilustrar, solo podía simbolizar, no podía dar vida y no podía producir justicia. Era mortal. Y particularmente cuando se redujo a la letra, lo cual es diferente, no es un sinónimo con la ley. Usted puede ver eso en Romanos 2, 27 al 29. Fue un matón, un homicida, pero tuvo una gloria. Fue diseñado por Dios, vino del cielo, fue la voluntad de Dios. Ahora, si eso fue verdad, que el antiguo pacto tuvo gloria, observe el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El término ministerio del Espíritu es un término descriptivo de Pablo para el nuevo pacto. Él llama al nuevo pacto el ministerio del Espíritu. La ley, escrita en piedra, fue un homicida, pero escrito en el corazón por el Espíritu Santo, es un dador de vida y produce justicia. La ley, escrita en piedra, condena. La ley, escrita en el corazón por el Espíritu Santo, salva. Entonces este pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. ¿Cómo? Dice él. ¿Cómo es que este será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Esta es una conclusión obvia. Y como he estado diciendo a lo largo de este estudio, no quiero que
se confunda, y varias personas han hecho esta pregunta. Como he dicho a lo largo de este estudio, el santo del Antiguo Testamento, la persona quien fue un individuo genuinamente salvo en el Antiguo Testamento, fue salvado porque él estaba quebrantado por la ley, y él sabía que no podía guardar la ley, y sabía que él era un pecador, y vino a Dios y rogó por misericordia y gracia y perdón de Dios. Él vino penitente, teniendo hambre y sed de justicia, manso y llorando por su propia iniquidad, así como la actitud de bienaventuranza de Mateo capítulo 5, y él le rogaba a Dios que tuviera misericordia de él, pecador, así como el publicano golpeándose el pecho, porque él sabía que Dios era un Dios de gracia y misericordia, y Dios fue misericordioso y mostró gracia a un pecador penitente, y le perdonaba todo su pecado en base a lo que Cristo haría a favor de ese pecador en el futuro. Y así es como la salvación operaba. Nunca ha sido diferente, siempre ha sido por gracia mediante la fe, en base a la obra de Cristo, fuera antes de la obra de Cristo después. Cuando un judío del Antiguo Testamento era salvado por gracia mediante la fe, de pronto esa ley moral, que llegó a ser en un punto un homicida para él, se volvió en un camino de bendición. Y él tenía una actitud como el escritor en el Salmo 119, quien dice: oh, cuánto amo yo tu ley, me deleito en ella, medito en ella todo el tiempo. De pronto, en lugar de que la ley fuera un homicida, la ley era un camino de vida y bendición. Era más dulce para él que la miel, y la que le destila del panal, y más preciada que el oro. No era que su actitud hacia la ley lo salvaba, sino que era que su salvación cambiaba su actitud hacia la ley. Después, en el versículo 9, el argumento de lo menor a lo mayor. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí el ministerio de muerte recibe otro nombre: el ministerio de juicio, el ministerio de condenación, el ministerio de condenación. El antiguo pacto tuvo una gloria, fue de Dios, y cuando Moisés descendió del monte, hubo una gloria en su rostro. Ahora, si ese pacto mortal, homicida, condenador, tuvo una gloria, mucho más el ministerio de justicia abunda en gloria. ¿Cuál es el ministerio de justicia? Eso es simplemente el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene una gloria abundante porque produce justicia. Regrese a Romanos capítulo 3, versículo 21. En el versículo 20, Pablo dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero observe el versículo 21. Pero ahora, dice él, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, conforme vieron que el nuevo pacto venía. Se ha manifestado la justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La ley nunca pudo proveer justicia. La justicia vino mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Qué es lo que el nuevo pacto trae? Justicia. El nuevo pacto cambia la perspectiva de Dios del pecador. Cambia su actitud. Lo ve vestido en la justicia de Cristo. Vestido con una túnica de justicia, Isaías lo llama. Cubierto con la justicia de Cristo, teniendo la justicia de Cristo imputada a él, colocada en su cuenta. Permítame darle una buena ilustración de esto. Pase a Filipenses capítulo 3 y usemos a Pablo como la ilustración, uno de mis capítulos favoritos en todas las Escrituras. Pablo sabía que el antiguo pacto vino con gloria, pero cualquier persona que venía y predicaba el antiguo pacto como medio de salvación, el enemigo del Evangelio. ¿Escuchó eso? Cualquier persona que predicara el antiguo pacto como medio de salvación es el enemigo del Evangelio. De hecho, en el versículo 2 de Filipenses 3, Pablo llama a ese tipo de predicadores perros, malos obreros, guardaos de la circuncisión falsa. Cualquier persona que dice que la circuncisión o la ceremonia mosaica o cualquier cosa de ese tipo, o inclusive alcanzar cierto nivel de moralidad según la ley, diciendo que salva, es un perro y un mal obrero. Perros, por cierto, eran sucios, se comían la basura. Se hablaba de los perros con menosprecio en tiempos antiguos, como perros, dice Pedro, que regresan y lamen su propio vómito. Eran perros salvajes que estaban en la calle, y eso es lo que él dice de aquellos que predican el antiguo pacto como medio de salvación o como un elemento que coopera en la salvación. Pero veamos a Pablo. Y si hubo en algún punto un hombre que estuvo bajo el antiguo pacto, fue Pablo antes de su conversión. Y no solo estuvo él bajo el antiguo pacto, sino que él fue alguien que seguía la letra. Él estaba tratando de ser salvo al mantener la letra de la ley, lo externo. Veámoslo. Él dice, miren, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo voy a apilar mis méritos carnales con cualquier persona.
Si vamos a ser salvos por la carne, si vamos a ser salvos por las obras de la ley, si vamos a ser salvos por esfuerzo humano y ceremonia y ritual y rutina y todo eso, voy a colocar mis credenciales al lado del que sea. Aquí están. Circuncidado al 8º día. Esa fue la prescripción y lo hice. Mis padres me hicieron atravesar por eso. Nací de la nación de Israel, el pueblo escogido. Fui de la tribu de Benjamín, una de las 2 tribus más nobles que fueron fieles, Benjamín y Judá, cuando el reino fue dividido. Yo soy hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? Nunca violé mi tradición. Aguanté ahí. En la actualidad diríamos que él fue un hasídico ortodoxo. Nunca hizo concesiones en su tradición. Él fue tradicional. Él siguió la tradición hasta la letra misma. En cuanto a la ley, no solo estaba comprometido con la ley, sino que fui fariseo. Unos 6,000 de ellos en el mundo en ese entonces eran fanáticos, eran raros en su trato con los detalles triviales de la ley. Él escogió estar lo más profundo posible bajo la letra del pacto mosaico como él podía estarlo. Y él llega al punto de decir, cualquier persona que violaba algo en ese pacto, cualquier persona que llegara y dijera que había algo mejor que el antiguo pacto, esas personas llamadas cristianas, yo los perseguí. Así de celoso fui por el antiguo pacto. En cuanto a la justicia que podía ser alcanzada al guardar la ley, yo fui irreprensible. Todo lo que yo podía hacer según la ley lo hice, y no hay nadie que podía venir en contra de mí y decirme, tú eres culpado por esto. Él era alguien quisquilloso. Aquí tiene alguien que está bajo la letra. No creo que él ni siquiera fue salvo. No creo que él ni siquiera fue redimido, porque él estaba dependiendo de todo eso. Y no creo que él ni siquiera había llegado al punto de Romanos 7, en donde la ley revivió. Él vio la realidad de lo que eso significaba y lo mató. Eso sucedió en algún punto en la experiencia de camino a Damasco, cuando se vio a sí mismo por lo que realmente era. Pero observe esto. Cuando sucedió, versículo 7, todas estas cosas que eran para mí ganancia, yo había acumulado todo eso en la columna de ganancias. Esa era mi salvación, amigos. Yo iba a obtener la justicia por la ley, y entonces vi a Cristo, e inmediatamente cuando vi a Cristo, tuve todo eso. ¿Por qué? Por pérdida. Más que eso, versículo 8, todo lo tengo por basura, por pérdida, a la luz del valor que sobrepasa todo de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por lo cual he sufrido la pérdida de todas las cosas, y les voy a decir lo que pueden hacer con todo el antiguo pacto. Simplemente lo pueden colocar en el montón de basura. Ahora, él no está menospreciando la ley moral de Dios, él simplemente está viendo el antiguo pacto como medio de salvación. ¿Sabe usted lo que significa ser circuncidado al 8º día en referencia a la salvación? Nada. ¿Sabe usted lo que significa ser de la nación de Israel en referencia a la salvación? Nada. La salvación no es por ritual y no es por raza. ¿Sabe usted lo que significa estar en la tribu de Benjamín? Nada. La salvación no es por privilegio. ¿Sabe lo que significa ser hebreo de hebreos? Nada. La salvación no es por tradición. ¿Sabe lo que significa ser fariseo que guarda la ley? La salvación no es por observancia religiosa. ¿Sabe lo que significa ser un perseguidor celoso de la iglesia? Nada. No es por celo, no es por moralidad externa. Nada de eso es nada. Todo es escúbalon, por cierto. Esa es una palabra para referirse a excremento humano o cualquier excremento. Lo más vil, él dijo, vi todo eso y era basura, suciedad. Dice usted, ¿por qué eres tan rápido a tirar todo eso? Versículo 9, porque cuando vi a Cristo y fui hallado en él, no con una justicia mía derivada de la ley, sino una justicia que es mediante la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Hombre, qué afirmación tan clara. Vi lo que siempre quise, justicia, pero estaba en Cristo. Y fue por fe, no en la ley, por obras. Y entonces eso es basura. ¿Es basura? Sí, el antiguo pacto tiene una gloria. Regresa a 2 Corintios 3. El antiguo pacto tiene una gloria, pero nada como la gloria del nuevo pacto. De hecho, observe el versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, esto es el antiguo pacto, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces, cuando usted ve el antiguo pacto en comparación al nuevo pacto, es como si el antiguo pacto no tuviera gloria. Esa es su afirmación. Aquello que tenía gloria en el antiguo pacto, cuando lo compara con el nuevo pacto, el cual tiene una gloria tan inmensa que parece no tener gloria, y usted lo ve y usted dice basura. Pablo dice, no se atrevan a aceptar algún tipo de religión judaica de la circuncisión esotérica, no se atrevan a buscar un ceremonialismo que corrompe la simplicidad que está en el Evangelio de Jesucristo. Hay tanta gloria en el nuevo pacto que el antiguo pacto parece como nada, nada. Dice usted, bueno, ¿acaso la ley moral de Dios todavía es importante? Claro que lo es, porque la ley moral de Dios todavía es la roca que tiene que quebrantar la espalda del pecador. Y tenemos que predicar esa ley y
exaltar esa ley. Por cierto, la ley moral es repetida en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La ley civil es hecha a un lado. Ya no hay más Israel, los gentiles y los judíos son hechos uno. La ley ceremonial es hecha a un lado. Ya no hay más días de reposo, ni lunas nuevas, y festividades, y sistema sacrificial. El templo está destruido. No hay más sacrificios, no hay más días de reposo. Eso se acabó. Pero la ley moral es repetida y recitada y reiterada en el Nuevo Testamento, y de nuevo reiterada y traída al rostro del pecador para mostrarle su pecado. Pero el antiguo pacto, si fuera por sí mismo, sería absolutamente inútil. Inclusive el reflejo virtuoso de la santidad de Dios es inútil para salvar. El nuevo pacto viene y por gracia mediante la fe provee lo que el antiguo pacto no podía dar. Y de nuevo le repito, como puede ver, esa es la razón por la que la religión sacramental, sacerdotal, lo cual significa de sacerdote, como la religión católica romana o la ortodoxia griega o